Historia del tercer Calender. Oh, gloriosa señora, no crea que mi historia encierra menos maravillas que las de mis compañeros, porque mi historia es infinitamente más asombrosa aún. Soy rey y también hijo de rey. Mi padre se llamaba Casib y yo era su único hijo. Cuando murió el rey, mi padre, heredé su reino y reiné y goberné con justicia, haciendo mucho bien entre mis súbditos. Pero tenía gran afición a los viajes por mar y no me privaba de ellos, porque la capital de mi reino estaba junto al mar, y en una gran extensión marítima pertenecíanme numerosas islas fortificadas. Una vez quise ir a visitarlas todas, y mandé preparar 10 naves grandes llenas de provisiones, dándome a la vela. El viaje duró 20 días, hasta que en uno de tantos perdimos el derrotero, pues las aguas en que navegábamos eran tan desconocidas para nosotros como para el capitán, porque el capitán realmente no conocía ese mar. Entonces le dijimos al vigía: mira con atención al mar. Y el vigía subió al palo mayor, descendió después y nos dijo al capitán y a mí: a la derecha he visto peces en la superficie del agua, y muy lejos, en medio de las olas, una cosa que una veces parecía blanca y otra veces parecía negra. Al oír estas palabras del vigía, el capitán sufrió un cambio muy notable de color, tiró su turbante al suelo, se mesó la barba y nos dijo: os anuncio nuestra total pérdida, no ha de salvarse ni uno. Luego el capitán se echó a llorar, y con él lloramos todos. Y yo le pregunté entonces: oh capitán, ¿quieres explicarnos las palabras del vigía? Y él contestó: oh mi señor, sabe que desde el día que sopló el aire contrario perdimos el derrotero, y hace de ello 11 días, sin que haya un viento favorable que nos permita volver al buen camino. Sabe pues el significado de esa cosa negra y blanca y de esos peces que sobrenadan cerca de nosotros. Mañana llegaremos a una montaña de rocas negras que se llama la montaña del imán, y hacia ella han de llevarnos a la fuerza las aguas, y nuestra nave se despedazará, porque volarán todos sus clavos, atraídos por la montaña y adhiriéndose a sus laderas, pues Alá el Altísimo dotó a la montaña del imán de una secreta virtud que le permite atraer todos los objetos de hierro. Y no puedes imaginarte la enorme cantidad de cosas de hierro que se han acumulado y colgado de dicha montaña desde que atrae a los navíos. Solo Alá sabe su número. Desde el mar se ve relucir en la cima de esa montaña una cúpula de cobre amarillo, sostenida por 10 columnas, y encima hay un jinete en un caballo de bronce, y el jinete tiene en la mano una lanza de cobre, y le pende del pecho una chapa de plomo, grabada con palabras talismánicas desconocidas. Sabe, oh rey, que mientras el jinete permanezca sobre su caballo, quedarán destrozados todos los barcos que naveguen en torno suyo, y todos los pasajeros se perderán sin remedio, y todos los hierros de las naves se irán a pegar a la montaña. No habrá salvación posible mientras no se precipite el jinete al mar. Y así fue, porque apenas amaneció nos vimos próximos a la montaña de rocas negras y mantadas, y las aguas nos empujaron violentamente hacia ella. Y cuando las naves llegaron al pie de la montaña, los clavos se desprendieron de pronto y comenzaron a volar por millares, lo mismo que todos los hierros, y todos fueron a adherirse a la montaña, y nuestros barcos se abrieron, siendo precipitados al mar todos nosotros. Pasamos el día entero a merced de las olas, ahogándose la mayoría y salvando nosotros, sin que los que no perecimos pudiéramos volver a encontrarnos, pues las corrientes terribles y los vientos contrarios nos dispersaron por todas partes. Pero Alá el Altísimo, oh señora mía, me quiso salvar para reservarme nuevas penas, grandes padecimientos y enormes desventuras. Así pude agarrarme a uno de los tablones que sobrenadaban, y las olas y el viento me arrojaron a la costa, al pie de la montaña del imán. Allí encontré un camino que subía hasta la cumbre, que estaba hecho de escalones tallados en la roca. Pero estaba tan rendido que me eché en el suelo y me dormí, y durante mi sueño oí que una voz me decía: oh hijo de Casib, cuando te despiertes, cava a tus pies y encontrarás un arco de cobre y 3 flechas de plomo, en las cuales hay grabados talismanes. Coge el arco y dispara contra el jinete que está en la cúpula, y así podrás devolver la tranquilidad a los humanos, librándoles de tan terrible plaga. Cuando hieras al jinete, éste caerá al mar, y el arco se escapará de tus manos al suelo.
Lo cogerás entonces y lo enterrarás en el mismo sitio en que haya caído. Y mientras tanto, el mar empezará a hervir, creciendo hasta llegar a la cumbre en que te encuentras. Y verás en el mar una barca, y en la barca a una persona distinta del jinete arrojado al abismo. Esa persona se te acercará con un remo en la mano. Puedes entrar sin temor en la barca, pero guárdate bien de pronunciar el santo nombre de Alá, y no olvides esto por nada del mundo. Una vez en la barca, te guiará ese hombre haciéndote navegar por espacio de 10 días hasta que llegues al mar de la salvación. Y cuando llegues a ese mar, encontrarás a alguien que ha de llevarte a tu tierra, pero no olvides que para que todo esto ocurra, no debes pronunciar nunca el nombre de Alá. Entonces desperté del sueño, y todo sucedió conforme a este, y el hombre de la barca me condujo por el mar hasta que vi unas islas a lo lejos. Aquello era la salvación, y mi alegría llegó a tales límites y tanta mi gratitud hacia el Altísimo, que pronuncié el nombre de Alá y lo glorifiqué exclamando: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pero apenas dije tan sagradas palabras, el hombre de bronce se apoderó de mí, me arrojó al mar y hundiéndose a lo lejos desapareció. Estuve nadando hasta el anochecer, en que mis brazos quedaron extenuados y rendido todo mi cuerpo. Entonces, viendo aproximarse la muerte, dije la shehada, mi profesión de fe, y me dispuse a morir. Pero en aquel momento una ola más enorme que las otras vino desde la lejanía como una torre gigantesca, y me despidió con tal empuje que me encontré junto a unas islas que había divisado en lontananza. Así lo quiso Alá. Entonces trepé a la orilla, retorcí mi ropa, tendiéndola en el suelo para que se secase, y me eché a dormir sin despertar hasta por la mañana. Entonces me puse mis vestidos secos, me levanté buscando a dónde ir y me interné en un pequeño valle fértil, recorriéndolo en todas direcciones. Así di una vuelta entera al lugar en que me encontraba, viendo que me rodeaba el mar por todas partes, y me dije: ¡qué fatalidad la mía! Siempre que me libro de una desgracia, caigo en otra peor. Mientras me absorbían tan tristes pensamientos, divisé que venía por el mar una barca con gente. Entonces, temeroso de que me ocurriera algo desagradable, me levanté y me encaramé a un árbol para esperar los acontecimientos. Al arribar la barca, salieron de ella 10 esclavos con una pala cada uno. Anduvieron hasta llegar al centro de la isla, y ahí empezaron a cavar la tierra, dejando al descubierto una trampa. La levantaron y abrieron una puerta que apareció debajo. Hecho esto, volvieron a la barca, descargando de su interior y echándose a hombros gran cantidad de efectos: pan, harina, miel, manteca, carneros, sacos llenos y otras muchas cosas. Todo, en fin, lo que pueda desear quien vive en una casa. Los esclavos siguieron yendo y viniendo del subterráneo a la barca, y de la barca a la trampa, hasta vaciar completamente aquella, sacando luego trajes suntuosos y magníficos, que se echaron al brazo. Y entonces vi salir de la barca, en medio de los esclavos, a un anciano venerable, tan flaco y encorvado por los años y las vicisitudes, que apenas tenía apariencia humana. Este jeque llevaba de la mano a un joven hermoso, moldeado realmente en el molde de la perfección. Llegaron hasta la puerta, la franquearon y desaparecieron ante mis ojos, pero pasados unos instantes subieron todos, menos el joven. Entraron otra vez en la barca y se alejaron por el mar. Cuando los hube perdido de vista, salté del árbol, corrí hacia el sitio donde estaba la trampa, que habían cubierto otra vez de tierra, y la quité de nuevo. Descendí sus peldaños de piedra y me encontré en un espacioso salón revestido de tapices magníficos y colgaduras de seda y terciopelo. En un diván, entre bujías encendidas, jarrones con flores y tarros llenos de frutas y de dulces, aparecía sentado el joven, que estaba haciéndose aire con un abanico. Al verme se asustó mucho, pero yo le dije con mi más armoniosa voz: «La paz sea contigo». Entonces el joven, dibujando una sonrisa, me invitó a que me sentase junto a él en el diván y me dijo: «Sabe, oh señor mío, que no me trajeron a este lugar para que muriese, sino para librarme de la muerte. Sabe también que soy hijo de un gran joyero, conocido en todo el mundo por sus riquezas y la cuantía de sus tesoros. Al nacer yo, siendo ya el de edad bastante madura, los sabios que habían leído en los astros mi suerte le dijeron: matará a tu hijo un rey, hijo de otro rey llamado Casib, 40 días después de que aquel haya arrojado al mar al jinete de bronce en la montaña magnética. Y mi padre el joyero quedó afligidísimo,
y cuidó de mí, educándome con mucho esmero, hasta que hube cumplido 15 años. Pero entonces supo que el jinete había sido echado al mar, y la noticia le apenó y le hizo llorar tanto que en poco tiempo palideció su cara, enflaqueció su cuerpo, y toda su persona adquirió la apariencia de un hombre decrépito, rendido por los años y las desventuras. Entonces me trajo a esta morada subterránea, la cual mandó construir para sustraerme a la busca del rey que había de matarme cuando cumpliera yo los 15 años, y yo y mi padre estamos seguros de que el hijo de Casid no podrá dar conmigo en esta isla desconocida. Tal es la causa de mi estancia en este sitio. Entonces pensé yo, ¿cómo podrán equivocarse así los sabios que leen en los astros? Porque por Alá, este joven es la llama de mi corazón, y más fácil que matarlo me sería matarme. Y luego le dije, oh hijo mío, Alá Todopoderoso no consentirá nunca que se quiebre flor tan hermosa. Estoy dispuesto a defenderte y a seguir aquí contigo toda la vida. Y él me contestó, pasados 40 días vendrá a buscarme mi padre, pues ya no habrá peligro. Y yo le dije, por Alá que permaneceré en tu compañía estos 40 días, y después le diré a tu padre que te deje ir a mi reino, donde serás mi amigo y heredero del trono. Entonces el mancebo me dio las gracias con palabras cariñosas y comprendí que era en extremo cortés, y empezamos a conversar amistosamente, regalándonos con las vituallas deliciosas de sus provisiones, que podían bastar para un año a 100 comensales. Y pasaron los días hasta el 40º. Ese día, como venía su padre, el joven quiso darse un buen baño, y puse a calentar agua en el caldero vertiéndole agua fría para hacerla más agradable. Después del baño se durmió, y al despertar quiso comer algo, y eligiendo la sandía más hermosa y colocándola en una bandeja, y la bandeja en un tapiz, me subí a la cama para coger el cuchillo grande que pendía de la pared sobre la cabeza del mancebo. Y aquí que el joven, por divertirse, me hizo de pronto cosquillas en una pierna, produciéndome tal efecto que caí encima de él sin querer y le clavé el cuchillo en el corazón, y expiró enseguida. Entonces, no siéndome posible soportar la estancia en aquel sitio, y además como sabía que el joyero no tardaría en comparecer, subí la escalera y cerré la trampa, cubriéndola de tierra como estaba antes. Cuando me vi fuera, me dije, voy a observar ahora lo que ocurra, pero ocultándome, porque si no, los esclavos me matarían con la peor muerte. Y entonces me subí a un árbol copudo que estaba cerca de la trampa, y ahí quedé en acecho. Una hora más tarde apareció la barca con el anciano y los esclavos. Desembarcaron todos, llegaron apresuradamente junto al árbol, y al advertir la tierra recientemente removida, atemorizáronse, quedando abatidísimo el viejo. Los esclavos cavaron apresuradamente, y levantando la trampa, bajaron con el pobre padre. Este empezó a llamar a gritos a su hijo, sin que el muchacho respondiera, y le buscaron por todas partes, hallándolo por fin tendido en el lecho con el corazón atravesado. Al verle, sintió el anciano que se le partía el alma y cayó desmayado. Los esclavos, mientras tanto, se lamentaban y afligían. Después subieron en hombros al joyero, sepultaron el cadáver del joven envuelto en un sudario, transportaron al padre dentro de la barca, con todas las riquezas y provisiones que quedaban aún, y desaparecieron en la lejanía sobre el mar. Entonces yo, apenadísimo, bajé del árbol, medité en aquella desgracia, lloré mucho y anduve desolado todo el día y toda la noche. De repente noté que iba menguando el agua, quedando seco el espacio entre la isla y la tierra firme de enfrente. Di gracias a Alá, que quería librarme de seguir en aquel paraje maldito, y empecé a caminar por la arena invocando su santo nombre. Llegó en esto la hora de ponerse el sol. Vi de pronto aparecer muy a lo lejos como una gran hoguera, y me dirigí hacia aquel sitio, sospechando que estarían cociendo algún carnero. Pero al acercarme advertí que lo que hube tomado por hoguera era un vasto palacio de cobre que se diría incendiado por el sol poniente. Llegué hasta el límite del asombro ante aquel palacio magnífico, todo de cobre, y estaba admirando su sólida construcción cuando súbitamente vi salir por la puerta principal 10 jóvenes de buena estatura. Pero aquellos 10 jóvenes eran todos tuertos del ojo izquierdo, y solo no lo era un anciano alto y venerable que hacía el número 11. Al verlos exclamé, ¡por Alá! ¡Qué extraña coincidencia! ¿Cómo estarán juntos 10 tuertos y del ojo izquierdo precisamente? Mientras yo me absorbía en estas reflexiones, los 10 jóvenes se acercaron y me dijeron, «La paz sea contigo». Y yo les devolví el saludo de paz, y hube de referirles mi historia, desde el principio hasta el fin.
Al oírla, llegaron aquellos jóvenes al colmo de la admiración y me dijeron: «Oh Señor, entra en esta morada, donde serás bien recibido». Entré con ellos y atravesamos muchas salas revestidas con telas de raso, y en la más espaciosa de ellas comimos y bebimos todos. Después recogió las sobras el anciano y se sentó de nuevo, y los jóvenes le preguntaron: «¿Cómo te sientas sin traernos lo necesario para cumplir nuestros deberes?». Y el anciano, sin replicar palabra, se levantó y salió 10 veces, trayendo cada vez sobre la cabeza una palangana cubierta con un paño de raso, y en la mano un bol, que fue colocado delante de cada joven, y a mí no me dio nada, lo cual hubo de contrariarme. Pero cuando levantaron la tela de raso, vi que las jofainas solo contenían ceniza, polvo de carbón y col. Se echaron la ceniza en la cabeza, el carbón en la cara y el col en el ojo derecho, y empezaron a lamentarse y a llorar mientras decían: «Sufrimos lo que merecemos por nuestras culpas y nuestra desobediencia». Y aquella lamentación prosiguió hasta cerca del amanecer. Entonces se lavaron de nuevo en palanganas que les llevó el viejo, se pusieron otros trajes y quedaron como antes de la extraña ceremonia. Por más que aquello, oh señora mía, me asombrase, no me atreví a preguntar nada. Y la noche siguiente hicieron lo mismo que la primera, y lo mismo la tercera y la cuarta. Entonces ya no pude callar más y exclamé: «Oh mis señores, os ruego que me digáis por qué sois todos tuertos, y a qué obedece el que os echéis por la cabeza ceniza, carbón y col, pues por Alá, prefiero la muerte a la incertidumbre en que me habéis sumido». Entonces ellos replicaron: «¿Sabes que lo que pides es tu perdición?». Y yo contesté: «Venga mi perdición antes que la duda». Pero ellos dijeron: «Cuidado con tu ojo izquierdo». Y yo respondí: «No necesito el ojo izquierdo si he de seguir en esta perplejidad». Y por fin exclamaron: «Cúmplase tu destino, te sucederá lo que nos sucedió, mas no te quejes, que la culpa es tuya. Y después de perdido el ojo izquierdo, no podrás venir con nosotros, porque ya somos 10, y no hay sitio para el 11.» Dicho esto, el anciano trajo un carnero vivo, lo degollaron, le arrancaron la piel y después de limpiarla cuidadosamente me dijeron: «Vamos a coserte dentro de esa piel y te colocaremos en la azotea del palacio. El enorme buitre llamado Roc, capaz de arrebatar un elefante, te levantará hasta las nubes tomándote por un carnero de verdad, y para devorarte te llevará a la cumbre de una montaña muy alta, inaccesible a los humanos. Entonces con este cuchillo del cual podrás armarte, rasgarás la piel del carnero, saldrás de ella y el terrible Roc, que no ataca a los hombres, desaparecerá de tu vista. Echa después a andar hasta que encuentres un palacio 10 veces mayor que el nuestro y 1000 veces más suntuoso». Y todo se hizo así, oh mi señora, y de pronto noté que me agarraba el terrible Roc, remontando el vuelo, y cuando comprendí que me había depositado en la cumbre de la montaña, rasgué con el cuchillo la piel que me cubría, y salí debajo de ella dando gritos para asustar al terrible Roc. Se alejó volando pesadamente, y vi que era todo blanco, tan ancho como 10 elefantes, y más largo que 20 camellos. Entonces eché a andar muy deprisa, pues me torturaba la impaciencia por llegar al palacio. Al verlo, a pesar de la descripción hecha por los 10 jóvenes, me quedé admirado hasta el límite de la admiración. Era mucho más suntuoso de lo que me habían dicho. La puerta principal, toda de oro, por la cual entré, tenía a los lados 99 puertas, de maderas preciosas, de aloe y de sándalo. Las puertas de las salas eran de ébano con incrustaciones de oro y de diamantes, y estas puertas conducían a los salones y a los jardines, donde se acumulaban todas las riquezas de la tierra y del mar. No bien llegué a la primera habitación, me vi rodeado por 40 jóvenes de una belleza tan asombrosa que perdí la noción de mí mismo, y mis ojos no sabían a cuál dirigirse con preferencia a las demás, y me entró tal admiración que hube de detenerme, sintiendo que me daba vueltas la cabeza. Luego todas se pusieron a servirme. Una trajo agua caliente y toallas y me lavó los pies. Otra me echó en las manos agua perfumada, que vertía de un jarro de oro. La tercera me vistió un traje de seda con cinturón bordado de oro y plata, y la cuarta me presentó una copa llena de exquisita bebida aromada con flores. Y esta me miraba, aquella me sonreía, la de aquí me guiñaba los ojos, la de más allá recitaba versos, otra abría los brazos extendiéndolos perezosamente delante de mí, y aquella otra hacía ondular su talle. Después se me acercaron todas, comenzaron a acariciarme y me dijeron: «Oh convidado nuestro, cuéntanos tu historia,
porque estamos sin ningún hombre ese tiempo, y nuestra dicha será ahora completa. Entonces yo hube de tranquilizarme, y les conté una parte de mi historia hasta que empezó a anochecer. Cuando llegó la hora de retirarnos, la joven que estaba a mi lado me dijo que tenía que elegir la que más me agradase de todas ellas, la cual me llevaría a su lecho sin que las demás se ofendiesen por ello. Yo cerré los ojos, deslumbrado por aquellos 40 soles, y tendí mi mano a la que me hablaba. Y a la noche siguiente tuve que elegir otra, y otra la tercera, y así hasta que llegamos a los últimos días del año. Entonces una mañana me rodearon todas llenas de lágrimas los ojos y me dijeron: ha llegado la hora de separarnos, oh luz de nuestros ojos. Eres un mancebo gentil e encantador, y no nos olvidaremos de ti, pero es forzoso que te dejemos. Y yo les dije: pero ¿por qué habéis de abandonarme? Porque yo tampoco quiero perder la alegría de mi vida, que está en vosotras. Ellas contestaron: sabe que todas somos hijas de un rey, pero de distinta madre, y cada año hemos de ausentarnos 40 días para visitar a nuestro padre y a nuestras madres, y hoy es el día de la marcha. Y yo dije: pero delicias mías, yo me quedaré en este palacio alabando a Alá hasta vuestro regreso. Y ellas me contestaron: cúmplase tu deseo, aquí tienes todas las llaves del palacio, pero guárdate muy bien de abrir la puerta de bronce que está al fondo del jardín, porque te ocurriría una gran desgracia y no te volveríamos a ver. Dicho esto, me abrazaron y besaron todas, una tras otra, llorando y diciéndome: Alá sea contigo. Y partieron sin dejar de mirarme a través de sus lágrimas. Entonces, oh señora mía, salí del salón en que me hallaba y con las llaves en la mano empecé a recorrer el palacio, y abrí con la primera llave la primera puerta. Me vi entonces en un gran huerto rebosante de árboles frutales, tan frondosos que en mi vida los había conocido iguales en el mundo. Canalillos llenos de agua los regaban tan a conciencia que las frutas eran de un tamaño y una hermosura indecibles. Comí de ellas, especialmente bananas, y también dátiles, que eran largos como los dedos de un árabe noble, granadas, manzanas y melocotones. Cuando acabé de comer, di gracias por su magnanimidad a Alá, y abrí la segunda puerta con la segunda llave. Cuando abrí esta puerta, mis ojos y mi olfato quedaron subyugados por una inmensidad de flores que llenaban un gran jardín regado por arroyos numerosos. Había allí cuantas flores puedan criarse en los jardines de los emires de la tierra: jazmines, narcisos, rosas, violetas, jacintos, anémonas, claveles, tulipanes, ranúnculos y todas las flores de todas las estaciones. Abrí enseguida la tercera puerta, y mis oídos quedaron encantados con las voces de numerosas aves de todos los colores y todas las especies de la tierra. Estaban en una pajarera construida con varillas de aloe y sándalo. Los bebederos eran de jaspe fino y los comederos de oro. El suelo aparecía barrido y regado, y las aves bendecían al Creador. Estuve oyéndolas cantar y cuando anocheció me retiré. Al día siguiente me levanté temprano y abrí la cuarta puerta con la cuarta llave. Y entonces, oh señora mía, vi cosas que ni en sueños podría ver un ser humano. En medio de un gran patio había una cúpula de maravillosa construcción con escaleras de pórfido que ascendían hasta 40 puertas de ébano, labradas con oro y plata. Se encontraban abiertas y permitían ver aposentos espaciosos, cada uno de los cuales contenía un tesoro diferente, y valía cada tesoro más que todo mi reino. La primera sala estaba atestada de enormes montones de perlas, grandes y pequeñas, abundando las grandes, que tenían el tamaño de un huevo de paloma, y brillaban como la luna llena. La segunda sala superaba en riqueza a la primera, y aparecía repleta de diamantes, rubíes azules y carbunclos. En la tercera había esmeraldas solamente. En la cuarta, montones de oro en bruto. En la quinta, monedas de oro de todas las naciones. En la sexta, plata virgen. En la séptima, monedas de plata de todas las naciones. Las demás salas estaban llenas de cuantas pedrerías hay en el seno de la tierra y del mar: topacios, turquesas, jacintos, piedras del Yemen, cornalinas de los más variados colores, jarrones de jade, collares, brazaletes, cinturones y todas las precias, en fin, usadas en las cortes de reyes y emires. Y yo, oh señora mía, levanté las manos y los ojos, y di gracias a Alá el Altísimo por sus beneficios. Y así seguí cada día abriendo una o dos o tres puertas, hasta el 40º,
creciendo diariamente mi asombro. Pero el maligno hacíame pensar en la llave de la puerta de bronce, tentándome continuamente. La tentación pudo más que yo y acabé por abrir la puerta. En ese momento nada vieron mis ojos, pero mi olfato notó un olor muy fuerte y hostil a los sentidos, y me desmayé cayendo por la parte de afuera de la entrada y cerrándose inmediatamente la puerta delante de mí. Cuando me repuse, persistí en la resolución inspirada por el Cheitán y volví a abrir aguardando que el olor fuese menos penetrante. Entré por fin y me encontré en una espaciosa sala con el suelo cubierto de azafrán y alumbrada por bujías perfumadas de ámbar gris e incienso, y por magníficas lámparas de plata y oro llenas de aceite aromático que al arder exhalaba aquel olor tan fuerte. Y entre lámparas y candelabros vi a un maravilloso caballo negro con una estrella blanca en la frente, y la pata delantera derecha y trasera izquierda tenían asimismo manchas blancas en los extremos. La silla era de brocado y la brida de una cadena de oro. El pesebre estaba lleno de sésamo y cebada bien cribada. El abrevadero contenía agua fresca y perfumada con rosas. Entonces, oh señora mía, como mi pasión mayor eran los buenos caballos y yo el jinete más ilustre de mi reino, me agradó mucho aquel corcel y cogiéndole de la brida le saqué al jardín y lo monté, pero no se movió. Entonces le di en el cuello con la cadena de oro y de pronto, oh señora mía, abrió el caballo dos grandes alas negras que yo no había visto, relinchó de un modo espantoso, dio 3 veces con los cascos en el suelo y voló conmigo por los aires. Enseguida, oh señora mía, empezó todo a dar vueltas a mi alrededor, pero apreté los muslos y me sostuve como buen jinete. Y he aquí que el caballo descendió y se detuvo en la azotea del palacio donde había yo encontrado a los 10 tuertos, y entonces el caballo se encabritó terriblemente y logró derribarme. Luego se me acercó y metiendo la punta de una de sus alas en el ojo izquierdo me lo vació sin que pudiera yo impedirlo, y emprendió el vuelo otra vez, desapareciendo en los aires. Me tapé con la mano el ojo güero y anduve en todos sentidos por la azotea lamentándome a impulsos del dolor. Y de pronto vi delante de mí a los 10 mancebos que decían: no quisiste atendernos, ahí tienes el fruto de tu funesta terquedad, y no puedes quedarte con nosotros, porque ya somos 10, pero te indicaremos el camino para que marches a Bagdad, capital del emir de los creyentes, Harún al-Rashid, cuya fama ha llegado hasta nuestros oídos, y tu destino quedará entre sus manos. Entonces yo partí, después de haberme afeitado y puesto ese traje de salik para no tener que soportar otras desgracias, y viajé día y noche no parando hasta llegar a Bagdad, y tal es la causa de mi ojo güero y de mis barbas afeitadas. Después de oír tan extraordinaria historia, la mayor de las 3 doncellas dijo al tercer Saaluk: te perdono, acaríciate un poco la cabeza y vete. Pero el tercer Saaluk contestó: por Alá, no he de irme sin oír las historias de los otros. Entonces la joven, volviéndose hacia el califa, hacia el visir y hacia el portal Fanje, les dijo: contad vuestra historia. Y el visir Jafar se le acercó y repitió el relato que ya había contado a la joven portera al entrar en la casa. Y después de haber oído a Jafar, la dueña de la morada les dijo: os perdono a todos, a los unos y a los otros, pero marchaos enseguida. Y todos salieron a la calle. Entonces el califa dijo a los salik: compañeros, ¿a dónde vais? Y ellos contestaron: no sabemos a dónde ir. Y el califa les dijo: venid a pasar la noche con nosotros. Y ordenó a Jafar: llévatelos a tu casa y mañana me los traes, que ya veremos lo que se hace. Y Jafar ejecutó sus órdenes. Entonces entró en su palacio el califa, pero no pudo dormir en toda la noche. Por la mañana se sentó en el trono, mandó entrar a los jefes de su imperio, y cuando hubo despachado los asuntos y se hubieron marchado, volvióse hacia Jafar y le dijo: tráeme a las 3 jóvenes, las 2 perras y los 3 Salik. Y Jafar salió enseguida y los puso a todos entre las manos del califa. Las jóvenes se presentaron ante él cubiertas con sus velos, y Jafar les dijo: no se os castigará, porque sin conocernos nos habéis perdonado y favorecido. Pero ahora estáis en manos del 5º descendiente de Abbas, el califa Harún al-Rashid,
de modo que tenéis que contarle la verdad. Cuando las jóvenes oyeron las palabras de Giafar, que hablaba en nombre del príncipe de los creyentes, dio un paso a la mayor y dijo: